el tema de flexión compuesta, que tiene 7 epígrafes principales, y los de hoy son el 1, introducción, el 2, tensiones en la sección, y el 3, deformación de la rebanada, y el 4, deformación de la rebanada por efecto de la temperatura. Estamos con el capítulo de flexión compuesta, como veis aquí arriba. Flexión compuesta se refiere siempre al estado en el que tenemos un flector y un axil, ¿vale? Sería el último de estos. Os he resumido aquí también otros dos estados típicos que tienen que ver con la flexión. La flexión pura, que es cuando no hay ni cortante ni axil, y la flexión simple, que es cuando no hay axil y sí hay cortante. Luego también hay otro estado típico que es el de flexión esviada, que es cuando tenemos momentos flectores en dos ejes. Estamos hablando ya de un problema tridimensional, porque normalmente en los problemas bidimensionales pues solamente hay momento en un eje, ¿eh? Pero bueno, hay elementos como por ejemplo los pilares, especialmente pilares de esquina, que están sometidos a axil y flector en un eje y flector también al perpendicular. Bien, el objetivo básico de los primeros epígrafes que vamos a ver es calcular las tensiones en la sección y la deformación de la rebanada y por tanto también los movimientos. Esto es igual a lo del tema 3 en principio. ¿Acordáis que ya habíamos visto cómo se calculaban las tensiones debidas al axil o debidas al flector? Y también cómo se calculaban los movimientos, que serían unas ecuaciones diferenciales, ¿no? Pues es repetirlo, pero claro, para un estado más complejo, porque vamos a tener, en principio, la concomitancia de axil y flector, y además también le vamos a introducir barras curvas, ¿no? Entonces, vamos a reflejar algunas de las hipótesis, ¿vale? Igual que hicimos el otro día. Hemos dicho que vamos a trabajar con barra curva, ¿vale? Bueno, en este caso sería una curva plana, o sea, vamos a admitir que la barra es curva, pero contenido en el plano de trabajo. XY, o como le queramos llamar, o HV. También vamos a tener, como hemos dicho, repito, flexión compuesta. En principio, vamos a trabajar con el axil y también con momentos en Z y en Y. O sea, sería esviada también, ¿vale? Compuesta y esviada. Vale, el próximo día vamos a trabajar con varios materiales, pero por ahora también vamos a limitarnos a un solo material, ¿vale? E constante. Y por supuesto, ya que estoy hablando del módulo de Young, se cumple la ley de Hooke. ¿Os acordáis que el otro día la habíamos simplificado de manera que la deformación era igual a sigma nx partido por E? Porque aunque aquí había otros términos, decíamos que eran prácticamente nulos, ¿vale? Pues en este caso igual. Nos vamos a quedar solamente con que la deformación es la tensión partido por el módulo de Young. Siempre hablando en el eje X. Bueno, estamos hablando por tanto de elasticidad lineal y por último la hipótesis propia o característica de resistencia a materiales, que es la hipótesis de Navier-Bernoulli. Os recuerdo que esto significaba que toda sección, que era plana, ¿no?, permanecía plana y perpendicular a la directriz después del movimiento, después de la deformación. Bien, pues eso se va a seguir cumpliendo. Bien, como digo, los epígrafes 2 y 3, que son el de cálculo de tensiones y cálculo de movimientos y deformaciones, se van a basar en adaptar
a esta nueva situación el cálculo, ¿vale? Y una de las principales variantes o modificaciones que tenemos respecto al día anterior es esa. Estamos trabajando con una barra curva, ¿vale? Trabajar con una barra curva significa lo siguiente, que la directriz es una curva plana, ¿vale? Contenida en el plano. Aquí en rojo estoy recalcando la directriz. Voy aquí a ponerlo un poco más grande, ¿no? Que sería aquí la coordenada o variable x, la longitud de arco, que me fija cada sección, ¿vale? Y luego tenemos en cada sección, por supuesto, unos ejes locales, que llamamos también x, no confundí esta x, que es asociada al eje local, con la longitud de arco sobre la directriz, y el eje y, ¿vale? La sección, que fijaros qué forma he puesto aquí genérica, ¿vale? Pues tiene sobre ella misma los ejes y y z, que junto con este x forman el sistema de referencia. Y para localizar un punto P sobre la barra, lo que hace falta es primero localizar la sección donde está el punto. Eso se hace con la coordenada x, esta de aquí, en rojo, que sería la primera. Y luego, con las coordenadas y y z, o sea, esta y esta, localizamos en la sección concreta ya el punto P. Entonces, os repito que el punto P, esto lo habíamos visto en el tema 1, pues aquí vendría dado por esas tres coordenadas, ¿no? Propias de la resistencia de materiales. ¿Vale? La coordenada x es curvilínea. Y por tanto eso hace variar los ejes locales en cada sección. Porque una de las condiciones fundamentales para colocar los ejes locales es que tenían que ser tangentes a la directriz. Os recuerdo que este punto O aquí representa la directriz, que no es otra cosa que el centroide de la sección, ¿vale? Siempre vamos a colocar la directriz en el centroide. Bien, vamos a fijarnos ahora en la rebanada. La rebanada, la tenemos aquí, sería un trozo de arco cuya directriz o longitud de directriz mide diferencial de x. O sea, su longitud de arco tiende a 0 en la directriz. Bien, aquí la he dibujado un poquito más en grande, ¿eh? Tenemos la directriz, que sería esta línea roja, ¿vale? Y obviamente con esa línea podríamos hacer la siguiente deducción geométrica. El arco sería igual al ángulo por el radio. El arco, que es diferencial de x, es igual al ángulo por el radio. Bueno, veréis que he puesto dos radios en la directriz. Aquí tenemos a la izquierda r y a la derecha r más diferencial de r. ¿Por qué he hecho eso? Pues porque el arco no tiene por qué ser de radio constante. Podemos tener una barra que tenga un radio variable. Puede ser una barra que sea, por ejemplo, parabólica, hiperbólica, elíptica, lo que sea, ¿no? ¿Vale? Como queramos. Entonces el radio podría ir variando. Simplemente quiero resaltar eso. Por otro lado, quiero que veamos los ejes locales. Lo voy a remarcar en verde. Mira, aquí a la derecha, lo que se suele llamar extremo frontal de la rebanada, ¿veis? Tengo el eje Y que lleva esta dirección. Como no puede ser de otra forma, tangente, mirad aquí este ángulo recto, tangente el eje X a la directriz y el eje Y paralelo a la sección. Si me voy al extremo de la izquierda de la rebanada, lo que se llama extremo dorsal,
El eje Y, en este caso, también va tangente a la sección y el eje X entraría perpendicular a la sección, o sea, tangente a la directriz. Mirad esos dos ejes. El eje Y de la izquierda y el eje Y de la derecha se cortan en un punto. Obviamente sería el centro de la circunferencia osculatriz, ¿vale? Y lo que quiero que veamos es que esos ejes no son paralelos, sino que efectivamente forman este ángulo diferencial de φ. Y eso va a marcar, esa geometría va a marcar las relaciones matemáticas que hay entre las distintas variables que aquí observamos. La más sencilla de todas es precisamente, mira, la longitud de una fibra que esté a una altura y. La voy a poner aquí en azul. La longitud de una fibra que está a una altura y, la altura y es esta, o esta, donde la queráis marcar, me da igual. Pues obviamente esa longitud de fibra no es la misma que la de diferencial de x, que está a una altura igual a 0. ¿Cuánto vale la longitud de diferencial de x a una altura y? Observad la nomenclatura. Le pongo una y pequeñita para indicar que está a una altura y. ¿Veis aquí? Pues vale el ángulo, que sigue siendo el mismo, por el radio, pero el radio en este caso es desde el centro hasta la fibra, o sea, R más I. De esta forma, si divido la primera ecuación entre la segunda, pues me queda que la relación que hay entre estos dos diferenciales es igual a R partido por R más I. Esto ya veréis que luego más adelante se suele poner así. Dividiendo por R numerador y denominador, lo podéis ver escrito así. 1 partido por 1 más I partido R. Bien, todo esto que he hecho aquí, claro, en una rebanada recta carece de sentido. En una rebanada de una barra recta, ¿cuánto miden todas las fibras horizontales? Pues diferencial de x, ¿no? Está claro. Esta fórmula es congruente. Si es una barra recta, ¿a dónde tiende R? A infinito. Entonces, obviamente, el cociente entre ambos es 1. Bien, pues esto sería un poco la introducción. Bien, visto esto, ahora vamos a pasar al cálculo de las tensiones en la sección. Mira, este cuadro ya lo habíamos visto también en el tema 3, es el mismo. Es el diagrama general de la mecánica de estructuras. Recordamos las variables que aquí intervienen, básicamente todas las principales de las estructuras: fuerzas, al lado de la izquierda arriba, y desplazamientos arriba a la derecha. Abajo del todo, a la izquierda, tensiones a nivel puntual y deformaciones. Este es el nivel típico de la elasticidad o mecánica de medios continuos. Y en medio tenemos un nivel que es propio de resistencia de materiales. Esfuerzos, en este caso los esfuerzos con los que vamos a trabajar son axil, momento flector en Y, momento flector en Z, y esta D en cursiva, que está al nivel también de resistencia de materiales, significa la deformación de la rebanada. Deformación de la rebanada o de la directriz, bueno, ya veremos. Vamos a quedarnos con deformación de la rebanada. Que en el problema de la flexión o flexión compuesta, pues tiene dos términos. La deformación longitudinal de la rebanada, habíamos visto asociada al axil, y la curvatura, que estaba asociada al flector. Estoy hablando del tema 3. Aquí van a ser los mismos, ¿vale? Deformación longitudinal y curvatura. Entonces, aquí tenemos nuestro diagrama general. Nuestro objetivo en este apartado, tensiones. Bueno, realmente tensiones y deformaciones, porque como ya había dicho, la relación que vamos a usar es que sigma nx es igual a E por epsilon nx. O sea, basta multiplicar por un número real, que es el módulo de Young, para
calcular las tensiones si tenemos las deformaciones o dividir, ¿no? Si es el caso contrario. Entonces, quiero calcular las tensiones en este primer apartado. Luego, en el siguiente apartado, ya intentaremos calcular deformaciones de la rebanada y movimientos. ¿Vale? Bien, centrándonos en nuestro objetivo, cálculo de las tensiones. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a seguir? Pues es el mismo que el que seguimos en el tema 3. Ahí tenéis, en el libro, en la página 111, tenéis abajo los pasos que habíamos seguido. Los podemos repasar. En primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a parametrizar los movimientos, ¿vale? Ayudándonos de la hipótesis de Navier-Bernoulli, vamos a parametrizar el movimiento de una sección, cualquiera. Podemos resumir que la hipótesis de Navier-Bernoulli viene a decirnos que la sección se mueve como un sólido rígido y perpendicular a la directriz. Claro, el movimiento de un sólido rígido al final viene controlado por 6 parámetros. 3 traslaciones y 3 giros. ¿Vale? Vamos a parametrizar ese movimiento U de X, U de Y y U de Z en función de movimiento de sólido rígido. ¿Y cuáles van a ser esos parámetros? La traslación y el giro fundamental, pues van a ser la traslación y el giro de la directriz. Vamos a coger el movimiento de la directriz como las incógnitas fundamentales o los parámetros del movimiento, ¿vale? Los movimientos de la directriz. Digamos que lo que se mueva la directriz va a controlar lo que se mueve en todos los puntos de la sección, simplemente con un movimiento de sólido rígido. Bien, una vez hecho eso, vamos a seguir este camino. Vamos a aplicar ecuación de compatibilidad para calcular la deformación, igual que en el tema 3, luego ecuación de comportamiento y luego ecuación de equilibrio. Y justamente ahí obtendremos las ecuaciones necesarias para calcular la tensión. ¿Vale? Bien. Pues vamos a empezar precisamente por ese primer paso. Vamos a empezar parametrizando el movimiento según la hipótesis de Navier-Bernoulli. ¿Vale? Entonces tenemos movimiento de la sección tipo sólido rígido. Los parámetros que controlan ese movimiento de sólido rígido van a ser traslación, 3 parámetros, el movimiento U, V y W. Repasamos lo que significa cada uno. U es el movimiento de traslación de la directriz en X. V es el movimiento de traslación de la directriz en Y. Y W el movimiento de traslación de la directriz en Z. Rotación. Tenemos el giro en X, el giro en Y y el giro en Z. El giro en X es el giro de torsión. Si yo tengo una sección cualquiera, este es el eje X, es el giro alrededor del eje X, es un giro de torsión. Entonces, este lo vamos a reservar solo para el esfuerzo torsor. Como aquí no hay torsión, vamos a suponer que no hay torsión, no consideramos este giro, solo nos queda el giro en Y y el giro en Z. Vamos a dibujar esos dos giros. El giro en Z ya lo habíamos visto el día anterior. Un giro en Z positivo es este. Y el giro en Y, por ejemplo, vamos a ponerlo de otro color, de color negro. Giro en Y. ¿Vale? Y el giro en X que hemos dicho que vale 0.
Bien, dicho lo cual, tendríamos que analizar lo que se mueve cualquier punto, llamémosle P, en función de todos esos movimientos. Quiero calcular el movimiento en X de P, el movimiento en Y y el movimiento en Z. Podemos poner, si queréis, incluso las coordenadas, ¿no? Acordáis que decíamos que esto era función de X y Z. Este es el punto P. X y Z. X y Z. Y aquí es donde se supone que si hemos comprendido lo del tema 3, el movimiento en el tema 3, pues este es mucho más fácil, porque vamos a empezar con la traslación. Una traslación de sólido rígido, ¿qué hace con todos los puntos? Los arrastra por igual. Si yo aplico un movimiento U en la directriz, como movimiento de sólido rígido, ¿cómo repercute en el punto P? Pues de forma idéntica, con una traslación lo arrastra, el movimiento se repite en todos los ejes. ¿Vale? El V vendría hacia arriba y así sucesivamente. Estoy aplicando traslación de sólido rígido. En el tema anterior solo habíamos planteado la primera ecuación, ¿os acordáis? Con el axil, ¿no? Esta de aquí. Y quedaba que todos los puntos se movían por igual. Ahora estoy metiendo otras traslaciones, pero como son en otros ejes, pues directamente afectan cada una a su eje y ya está. Me quedan dos efectos, las rotaciones, en Y y en Z. Vamos a poner primero la rotación en Z, porque fue la que vimos el día anterior. La rotación en Z es esta que he dibujado aquí en verde. Y os acordáis que provocaba, ¿qué? Movimientos en el eje X, obviamente. Esto gira así y provoca movimientos en el eje X. Como el detalle lo habíamos visto el día anterior, no me detengo, simplemente decíamos que esto era igual a menos el ángulo por Y. Realmente habíamos puesto menos el seno del ángulo, pero bueno, como el ángulo sabemos que es muy pequeño, se sustituye por el seno y directamente aquí trabajamos con el ángulo. Y ese giro no repercute ni en desplazamientos en Y ni en desplazamientos en Z, solamente repercute en desplazamientos en X, porque es un ángulo muy pequeño, ¿vale? Y nos quedaría finalmente el giro en Y. Y el giro en Y, pues, de esta misma forma, repercute en el desplazamiento en X, como el giro en Y por la coordenada Z, que sería el brazo en este caso. Bueno, y así tendríamos parametrizado, y aquí tenemos los parámetros, el movimiento de cualquier punto de la barra, mejor dicho en este caso, de una sección que está en el punto X. Si, fijaros que estos son funciones de 3 variables y ya la hemos convertido aquí en una función que tiene solamente la variable X como incógnita, porque la Y y la Z ya son coordenadas. Hemos simplificado bastante, claro, esto es porque hemos supuesto que es el movimiento de un sólido rígido. Hemos supuesto que es el movimiento del sólido rígido. ¿Alguna pregunta? Pues este es el primer paso. Si volvemos arriba, ya he parametrizado, digamos, U en función de unas incógnitas concretas, que son estas 5 de aquí. ¿Vale? El siguiente paso sería decir, bueno, pues paso de aquí a aquí. Y aquí es donde viene uno de los problemas principales de las barras curvas. ¿Vale? Ecuación de compatibilidad. ¿Vale? Bien. Decíamos que si log n x era igual a parcial de U sub x respecto de x. Esto realmente, como ya comenté,
solo es válido en coordenadas cartesianas. Y lo habíamos deducido partiendo de la ecuación genérica de la deformación. La deformación es el incremento de longitud partido por la longitud inicial de una fibra cuando la longitud inicial tiende a cero. Claro, esta es la general, que en el caso de coordenadas cartesianas pues nos lleva a la de arriba. Y aunque lo habíamos visto en el tema 2, voy a recordarlo rápidamente cómo esa de abajo nos puede llevar a la de arriba. ¿Vale? Mira, si tenemos el ortoedro elemental, imaginad que esa es su posición inicial, aplicar un desplazamiento u sub x a este punto, imaginad que es algo así, y aquí estoy analizando, aquí por ejemplo este era el punto P, ¿os acordáis? Este era el P', y este le llamábamos Q, iba al Q'. Bien, ¿cuál era este movimiento? Pues si este es Ux, este es Ux más parcial de Ux respecto de x por diferencial de x. Hemos explicado ya de dónde venía este término. Era la variación. La variación de la función cuando me muevo a lo largo de la coordenada x. Claro, aplicando la definición de deformación, ¿qué hacíamos? Pues decíamos, bueno, ¿cuánto vale el incremento de longitud? El incremento de longitud será este movimiento menos este. O sea, la deformación en el eje x es el incremento de longitud, que es u sub x más parcial de u sub x respecto de x por diferencial de x, menos u sub x, partido por la longitud inicial, que es diferencial de x. Este se cancela con este y me queda que la deformación es igual a parcial de u sub x respecto de x. Cosa que sabíamos. Bien. Movimiento vertical. U sub i. ¿Qué pasa si le aplico al ortoedro elemental un desplazamiento vertical? U sub i. ¿Vale? Pues aquí se producirá un desplazamiento, como esto es diferencial de i, este desplazamiento es u sub i más parcial de u sub i respecto de i por diferencial de i. Bien, si estoy analizando la deformación en x en este estado, la deformación en x tiene que ver con la variación de longitud de este lado. ¿Vale? Porque yo haya movido en vertical este lado, veis que no hay variación de longitud. El incremento de longitud en este caso es cero. Y esto es obvio, cuando yo hago un desplazamiento en vertical, lo que obtenía era una deformación en el eje Y, pero en el eje X no había ninguna deformación. Esto es trivial. ¿Vale? Bien. Vamos a ver lo que pasa si aplicamos estos dos movimientos, por ejemplo, a una rebanada que sea curva. ¿Vale? Vamos a ver lo que pasa si aplicamos estos dos movimientos a una rebanada que sea curva. Antes de eso, voy a poner aquí una pequeña nota respecto a las derivadas de notación, ¿no? Y es que cuando tengáis esta notación de una función, esto es lo mismo que poner la derivada parcial de x por diferencial de x. O sea, es la variación de la función cuando muevo la coordenada x solamente. ¿Vale? Si tenemos una función de varias variables, cuando veis esto escrito es como si vieseis esto. ¿Vale? Entonces,
nuestro movimiento lo vamos a descomponer en 3 estados, el 1, el 2 y el 3. ¿Vale? Nuestro movimiento lo vamos a descomponer en 3 estados, el 1, el 2 y el 3. En el 1, ¿qué vamos a poner? Desplazamiento en X, ¿vale? En el 2 vamos a poner desplazamiento en Y y en el 3 desplazamiento en Z. Un poco repitiendo lo que he hecho aquí. ¿Veis? Aquí he puesto desplazamiento en X, desplazamiento en Y y desplazamiento en Z. Pero en vez de ser a un ortoedro de caras paralelas, va a ser a una rebanada. Una rebanada curva. Claro, en la rebanada curva sucede lo siguiente. El punto A, por ejemplo, lo he movido a la prima. ¿Veis? Aquí. Y el punto B al B'. El punto C, claro, lo primero es que ¿dónde voy a calcular la deformación? ¿La deformación la calcularé en la directriz o en un punto genérico? Bueno, en principio la vamos a calcular en un punto genérico, cualquiera. Un punto genérico que está a una cota I. ¿Os acordáis cómo le llamábamos? Diferencial de X sub Y, es la longitud inicial. Bien, y lo único que voy a hacer ahora es representar el movimiento U sub X de esa fibra, de la fibra CD. ¿Qué hace el punto C? El punto C, pues se mueve al C'. ¿Qué cantidad? U sub X. ¿Qué hace el punto D? Pues se mueve al D'. ¿Qué cantidad? U sub X más la variación de U sub X cuando me muevo en la coordenada X. ¿Vale? Esta es la notación que hemos dicho antes, ¿no? Bueno, pues, claro, viendo eso, el incremento de longitud es fácil de calcular, ¿no? La deformación en este estado sería el incremento de longitud, que es el arco DD' o el segmento DD' menos CC', partido por la longitud inicial, que es CD. Esto es igual a U sub X más diferencial, puedo escribirlo si queréis así directamente, parcial de U sub X respecto de X por diferencial de X, menos el CC', que es U sub X, partido por CD, que es diferencial de X a una altura Y. Este se cancela con este y me queda, esto es igual a parcial de U sub X respecto de X por diferencial de X partido diferencial de X sub Y. Esto es igual a parcial de U sub X respecto de X por R partido R más I. Ya lo habíamos visto en la introducción. Entonces, esta primera deformación ya vemos que no es exactamente igual a la de coordenadas cartesianas, porque interviene este factor. Y es que estamos poniendo la deformación de una fibra que no está en la directriz, está a una distancia I, y entonces pues hay que multiplicar por este factor la derivada que ya conocíamos. ¿Vale? ¿Esto está claro? Simplemente es aplicar el desplazamiento U sub X. Dejad que volvamos al ejemplo de las cartesianas. Ese era este. Después había dicho, vamos a aplicar un movimiento vertical. Pero claro, el movimiento vertical aquí se ve obvio que no hay incremento de longitud de esa fibra. Bueno, pues vamos a verlo en la rebanada curva. Vamos a ampliar aquí. Inicialmente la rebanada curva está así. Ahora, en lugar de aplicar un movimiento U sub X, vamos a aplicar un movimiento U sub Y. Ese movimiento, ¿según qué eje va? Pues según el eje Y. Lo que pasa es que en esta cara el eje Y está así y en esta otra el eje Y está así. Como ya sabemos, no son paralelos. Entonces, antes de ver el movimiento en la figura de la derecha, si yo el punto C lo muevo en esta dirección y el D lo muevo en esta dirección,
aunque lo mueva la misma cantidad, la misma magnitud, ¿qué va a pasar con la fibra que va de C a D? ¿Conservará la longitud o cambiará? Cambiará la longitud. Aquí está claro que va a cambiar. Cuando las dos caras son paralelas, cuando yo muevo en vertical, pues la fibra permanece con la misma distancia, la misma longitud. Pero claro, al no ser las caras paralelas, el mover la misma cantidad a izquierda y a derecha significa que va a haber un incremento de longitud si es hacia arriba o una disminución de longitud si es hacia abajo. ¿Vale? Pues eso es justamente lo que tenemos aquí representado. Voy a marcar la fibra original, que es la CD. Y la fibra desplazada sería la C'D'. Y este es el movimiento, U sub I. Aquí tendremos el U sub I más un diferencial, pero para el cálculo que me interesa ese diferencial no afecta. Entonces, vamos a ponerlo esto aquí más o menos, así. ¿Cuál sería aquí la deformación? La deformación en el estado 2 sería el incremento de longitud partido por la longitud inicial, que es igual a, en este caso podemos poner así, ¿no? Sería el arco final, que es el C'D', menos el CD, que es el original, partido por el CD. ¿Cuánto vale el arco C'D'? C'D' es el ángulo por el radio, que es R más I más U sub I. ¿Y cuánto vale CD? Pues también el mismo ángulo por su radio, y el radio era R más I. ¿Veis que la diferencia es que ahora la línea roja está separada de la línea verde, este U sub I? Es un poquito más de radio lo que tiene. ¿Vale? Y ahora dividimos por CD, que es diferencial de phi por R más I. Diferencial de phi se cancela y ahora aquí quedaría, fijaros que este es un menos, ¿no? Hay que restar. R más I y aquí menos R más I, este se va con este. Entonces quedaría que la deformación epsilon nx es igual a U sub I, y este se ha cancelado, sería U sub I partido por R más I. O sea que cuando hay un movimiento en el eje Y, también hay deformación en el eje X, cosa que en coordenadas cartesianas no sucedía. Y me falta uno. Movimiento en Z. Sería un desplazamiento U sub Z. Bueno, vamos a intentar hacer aquí una figura, ¿no? En 3D. Si yo tengo la rebanada, así, ¿vale? Si yo tengo la rebanada así, hacer un desplazamiento en Z, bueno, primero vamos a dibujar cuáles son los ejes Z, ¿eh? El eje Z de esta cara es este, y aquí sería también paralelo, ¿vale? Este es paralelo a este, Z y Z. Claro, hacer un movimiento, por ejemplo, de este punto hacia acá y de este punto hacia acá, como estos dos vectores son paralelos, ¿qué pasa con la longitud de esta fibra? ¿Variará una vez movida o seguirá siendo constante? Pues en este caso no hay variación de longitud. Los puntos se mueven de manera paralela y aquí el incremento de longitud es igual a 0. Por tanto, en este caso, la deformación de este estado es 0. Como resumen,
la deformación total. Epsilon nx será epsilon nx del estado 1 más epsilon nx del 2 más epsilon nx del 3, que será igual, este de aquí era la parcial de u sub x respecto de x por r partido r más i, este de aquí hemos dicho que era más u sub i partido por r, y este de aquí es 0. Entonces, bueno, la deformación, como veis, pues tiene una expresión que nada tiene que ver con la que teníamos en coordenadas cartesianas, que solo era esta, ¿vale? Esta sería la ecuación de compatibilidad. Ecuación de compatibilidad. R más I, ¿no? No me falta, ¿no? Aquí, R más I. ¿Vale? Bueno, pues esto realmente era una especie de paréntesis para calcular esta ecuación de aquí, la que nos lleva de los desplazamientos a las deformaciones. Eso es la ecuación de compatibilidad, la que acabamos de deducir. Y si ya la tenemos, lo que vamos a hacer es aplicarla a nuestro movimiento concreto. ¿Y dónde está el movimiento? Pues el movimiento lo tenemos aquí. Es esta ecuación. Mejor dicho, estas tres funciones. Concretamente, como vamos a calcular la deformación en el eje X, solamente me hace falta la primera. Pues ese es el siguiente paso. Aplicamos esta ecuación a los movimientos calculados. Voy a poner aquí por hipótesis de Navier-Bernoulli. ¿Vale? Entonces, bueno, pues bueno, he dicho que nos hace falta u sub x, pero aquí también aparece u sub y, pues bueno, usamos los dos, ¿vale? Entonces, epsilon nx será igual parcial u sub x. U sub x era u menos z sub z por i más z sub z por z sub i, perdón, por z. Partido o respecto diferencial de x por r partido r más i, y el movimiento en i sería, si lo vamos arriba, pues sería v partido por r más i. Esa es la deformación. ¿Vale? Esto se puede reordenar, ¿vale? Se puede reordenar, y si multiplicamos por el módulo de Young, pues tendríamos ya la tensión. ¿Vale? Tendríamos la tensión. Os lo voy a poner aquí. Aplicando la derivada de u es su prima, la derivada de z sub z es z prima, la derivada de z sub i es z sub i prima. ¿Vale? Entonces, derivando, reordenamos y aplicamos la ley de Hooke, pues tendremos que sigma nx es igual a e por epsilon nx igual a e, y ahora abre paréntesis, sería el u', que es este de aquí, derivado, más v partido por r, menos e
z sub z' por i más e por z sub i' por z. Y todo esto por 1 partido 1 más i partido r. Bueno, esto simplemente es haciendo algunas operaciones. Estos factores, como digo, pues a veces se divide en el numerador por r y en el denominador también y queda así, como factor común. Y ya tendríamos la tensión. Claro, pero la tensión, para yo calcular la tensión, bueno, la E es un dato, ¿no? Dejad que lo coja dentro de la incógnita, pero realmente las incógnitas que yo he agrupado aquí son 3. Mirad, todo lo que tiene que ver con los parámetros del movimiento, U, V y los giros. Realmente esto lo he agrupado en una, el coeficiente este de la I va en otra, que es el z sub z', y esta otra. Tengo 3 incógnitas. Y tengo 3 incógnitas porque realmente voy a poder plantear 3 ecuaciones. Y las 3 ecuaciones las planteo en el último paso. Ya he pasado de aquí a aquí, y ahora tengo que pasar de aquí a los esfuerzos. ¿Cuáles son las 3 ecuaciones? Pongo aquí. El axil, como sabéis, es la suma en el área de las tensiones. El momento en Z es menos la suma de los momentos, y sigma nx por diferencial de A. Y el momento en I es igual a la integral en el área de Z por sigma nx por diferencial de A. ¿Veis estas 3 ecuaciones? Pues, ¿qué es lo que hacemos? Sustituir dentro de esas integrales sigma nx, como en la expresión que acabo de escribir antes. Sacamos fuera de la integral todo lo que es constante, como el módulo de Young, y lo que nos queda, aquí es donde vienen las transformaciones matemáticas que digo que me voy a saltar. Las tenéis en el libro hechas con detalle. Sustituyo en esas integrales esta ecuación de sigma y me quedan estas 3 expresiones de aquí. ¿Veis? La primera era la integral del axil, ¿os acordáis? El axil, el momento en Z y el momento en I. Y aquí veis, lo voy a remarcar en amarillo, las 3 incógnitas, esta y esta, ¿veis? Aparecen igual aquí, y aquí, y aquí, y aquí. ¿Y qué son esas letras, esas J que han salido ahora? Porque la J es no aparecida hasta ahora, pues son precisamente unas integrales que tienen que ver con la geometría de la sección. ¿Os acordáis que en el tema 3 las integrales habían derivado en el área, por un lado, y en el momento de inercia por otro? Pues aquí aparecen áreas, ya está el área aquí, ¿lo veis? Y las Jotas. Las Jotas tienen esta forma. Las Jotas, para que las recordéis, se transforman luego en los momentos de inercia y en los productos de inercia. Ahora mismo no lo son porque van divididos por este término. En barras de gran radio de curvatura o rectas, este término se hace 1 y entonces queda directamente que la JI es el momento de inercia en I, la JZ momento de inercia en Z y la JIZ momento de inercia en JIZ. Bien, no vamos a entrar ahí en más detalles, simplemente quería mencionarlo. Sistema, ojo, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Invertimos y podemos calcular las 3 incógnitas. Y las 3 incógnitas que tenemos, pues son estas. Ya digo, la E la he puesto en este lado aquí multiplicando, ¿no? Con la incógnita. La he considerado dentro de la incógnita, pero me da igual, porque se supone que es conocida, ¿no? Y aquí tenemos estos 3 incógnitas que íbamos buscando. Fijaros que, bueno, aquí nos salen términos que son realmente pues largos, ¿no? Sustituimos esos 3 términos en la expresión de las tensiones que la tenemos aquí y simplificamos. Y entonces ya tenemos la tensión, que es lo que íbamos buscando, que es esta de aquí. Esa es la expresión de las tensiones en una sección de una barra curva. Las variables I y Z aparecen aquí y aquí abajo.
dentro de una sección, todo lo demás son constantes. Lo único que varía es lo azul. La Y y la Z. Porque lo demás, ¿qué son? Parámetros que son fijos para una sección dada. El momento flector será un número fijo en una sección dada. El oxil también, el área también, el radio de curvatura también, la J también, todas las J, etc. Entonces, dentro de una sección, tenemos que la Y va dividiendo, con lo cual, cuando variamos en Y, tenemos una componente parabólica. Sin embargo, la Z solo está arriba, es lineal en Z. Entonces, la superficie de las tensiones, pues, podría tener más o menos esta forma, ¿no? Digamos que tenemos una forma hiperbólica en el eje vertical, en cortes con planos verticales, y rectas, como esta de aquí, en cortes horizontales, ¿vale? Esto sería un corte, por ejemplo, vertical, pues sería este o cualquier otro que demos. Aquí le da uno por aquí, sería este, ¿vale? Que tendría curva, cierta curva, y sin embargo, cortes por un plano horizontal, pues son rectos. ¿Vale? Serían rectos. Ahí tenéis las dos secciones, vertical y horizontal, representadas, ¿no? Bien. Como veis, la fórmula que se obtiene es bastante compleja. El siguiente paso que tenéis hecho en el libro es ir simplificando esa fórmula para barras con gran radio de curvatura, barras que sean rectas, etcétera. Si lo simplificáis todo, aquí tenéis varias, si lo simplificamos mucho, la que nos queda es esta de aquí. ¿Y esa cuál es? La típica que se suele usar en problemas. De hecho, los dos primeros términos son los que vimos en el tema 3, que la tensión era el axil partido por el área menos, y en el caso del momento flector, menos mz partido I sub z y por I. ¿Vale? Bueno, no quiero que ahora, digamos, entremos en más detalle de la simplificación, porque esto se hace un poco tedioso y lo que me interesa es avanzar un poco más para ver el tema de la deformación, también con la geometría, como se ha hecho aquí, lo hemos hecho ahora. ¿Había alguna pregunta por ahí? Uh-huh. Uh-huh. Hombre, si se visualiza según el eje Z, quiere decir que el eje Z mira hacia el ojo. Entonces tendríamos la figura 4,6 de la izquierda y se vería una hipérbola. Eso así es como lo entiendo yo. ¿Vale? Es a lo mejor un tema de nomenclatura, pero ha quedado claro, ¿no? Vale. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues volvemos al cuadro inicial. Claro, en el cuadro este inicial de diagrama general de mecánica de estructuras tenemos ya calculadas las tensiones. Me faltan la deformación y los desplazamientos. Para ello, vamos a hacer aquí también ahora aquí nuestro circulito, porque ahora vamos a ir a por ellos, ya, para calcularlo. Lo primero que vamos a hacer es establecer esta relación. Una relación que se llama de compatibilidad, pero de compatibilidad entre desplazamientos y deformaciones de la rebanada. Bien, vamos a ir, en primer lugar, deformación de la rebanada, deformación longitudinal.
Estamos hablando, ojo, ya estamos hablando de deformaciones de la rebanada, ¿eh? Entonces, la deformación longitudinal de la rebanada se define como la deformación longitudinal de la directriz, o sea, epsilon nx en el 0, 0. Como teníamos calculada epsilon nx, ¿vale? Pues podemos poner ahora aquí lo que vale. Esto era, si no recuerdo mal, era la parcial de u sub x respecto de x por r más i, más u sub i partido por r, ¿no? ¿Era esto? Más i. Siempre se me olvida la i. I igual a 0, z igual a 0, tengo que hacer ahora, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque estoy en el 0, 0. ¿Cómo se llama el desplazamiento cuando estoy en el 0? Cuando en el 0, 0. U sub x es u. Y esto sería r partido por r, porque la i vale 0. Más, ¿y cómo se llama el desplazamiento vertical cuando estoy en el 0? V. R más 0. Entonces esto es igual a u, la variación de u respecto a x cuando estoy en el 0 es u'. Esto es 1, y esto de aquí, pues más v partido por r. Entonces, esta es la ecuación de compatibilidad. Que relaciona movimientos y sus derivadas con la deformación. Ahora me falta, mira, ahora me falta la ecuación de comportamiento. La ecuación de comportamiento es esta, la que relaciona el esfuerzo con la deformación. Esta horizontal. ¿Y esa de dónde la saco? Pues mirad, epsilon nx se puede calcular como la tensión dividido por E. Y la tensión es justamente lo que acabamos de calcular, el chorizo ese con todas las expresiones. Claro, ese chorizo cuando lo evaluamos en el 0, 0, perdonad que aquí lo busque, lo tenemos aquí marcado en amarillo, ¿no? Era este. Cuando lo evalúo en el 0, 0, fijaros, esto es 0 y esto es 0, con lo cual este término y este desaparecen. Y solo me queda n partido por a y menos m partido por a y por r. Con lo cual es justamente esto de aquí. Ahí lo tengo. Esa sería la ecuación de comportamiento. Ecuación de comportamiento. Si quiero relacionar esfuerzo con movimientos, es unir estas dos ecuaciones. Y ya está, ¿no? Igualando, tendríamos los esfuerzos relacionados con los movimientos. U' más v partido por r es igual a n partido por e por a menos mz partido por e por a y por r. Esta sería la ecuación que, bueno, que si recordamos el tema del axil, en el axil que nos había salido, no era esta, ¿no? Era u' igual a n partido por e por a, ¿no? ¿Lo acordáis? En el tema del axil, ¿no? Era esa, la derivada de u igual a n partido por e por a. Bueno, si la barra es recta, queda eso, pero para barras curvas, pues quedan estos dos términos. Y términos que, sobre todo, este de aquí es bastante molesto, porque si queréis calcular los movimientos, con esta ecuación sí se puede, porque integramos directamente la u y sale. Pero es que aquí tenemos dos incógnitas, la u y la v, y una sola ecuación, con lo cual no se puede calcular el desplazamiento. Necesitamos plantear también la deformación por curvatura, ¿vale? Que es lo que viene ahora. La curvatura. Mirad, cuando tenemos una barra recta, la curvatura engendra poco problema, porque inicialmente tiene curvatura 0 y tras el movimiento
pues adquiere una determinada curvatura que consideramos positiva así, ¿no? K mayor que 0. Os recuerdo que K es mayor que 0 cuando el momento que lo produce también es positivo. Sería una curvatura de ese tipo. Barra curva. Claro, con la barra curva hay un problema, y es que ya tenemos una curvatura distinta de 0 antes del movimiento. Sería esta barra de aquí abajo. ¿Veis? Aquí está R igual a 1 partido por K sub 0. ¿Vale? Tras aplicar un determinado esfuerzo, por ejemplo, momento y axil, bueno, yo os voy a poner aquí el momento positivo para que lo asociemos, ¿no? El momento positivo sería este y este, ¿no? Tras aplicar ese momento, ¿qué ha sucedido con la barra? ¿Se ha puesto más curva o más recta? Más recta. Pues bien, resulta que un incremento de curvatura, que es lo que ha pasado aquí, un incremento de curvatura positivo, lo que hace es que le quita curvatura. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? O sea, un incremento de una función lo que hace es que la aumenta, ¿no? Pues aquí no, aquí por criterio de signos vamos a decir que un aumento de curvatura disminuye la curvatura. ¿Y por qué lo hacemos así? Pues porque queremos seguir con el mismo criterio, que un momento positivo aumente la curvatura, y alguien puede decir, bueno, ¿y por qué la curvatura original no se coge al revés? Pues muy sencillo, porque en estructuras las barras curvas suelen ser así o suelen ser al revés. Hombre, son arcos normalmente que son convexos desde arriba, ¿no? Entonces, pues para guardar una geometría que tiene que ver con los casos usuales. Entonces, lo único que quiero aquí es que, por definición, pues vamos a coger esto, que cuando hablemos de curvatura en un arco, realmente es variación de curvatura. Y es restarle a la inicial la final. Y ya está. Y esa va a ser nuestra definición. ¿Vale? Esa es nuestra definición. Bien, definida así la curvatura, lo primero que tenemos que hacer es calcular las ecuaciones de compatibilidad, al igual que antes. Las ecuaciones de compatibilidad relacionan la curvatura, lo pongo así, ¿no? Relacionaban la curvatura con los movimientos, ¿vale? U. En este caso van a ser los movimientos de la directriz U, V y W. Bien, ese incremento de curvatura, que es K, realmente lo vamos a definir como, o se puede ver, como ya lo vimos el otro día, como la variación de giro por unidad de longitud. La variación de giro por unidad de longitud. Y os repito, este giro puede ser el giro de la directriz o puede ser el giro de la sección. O sea, esto es Z'. ¿Vale? Z'. Z, en nuestro caso, va a depender de el desplazamiento V y del desplazamiento U. Mirad, cuando tenemos una barra recta, esto presenta poco problema. En una barra recta, si tenemos una directriz, la voy a dibujar horizontal. Si tenemos aquí un desplazamiento V y tenemos aquí un desplazamiento V más diferencial de V, el ángulo girado, Z, ¿cuánto vale? Pues cateto opuesto partido por cateto contiguo en este triángulo. Z es igual a diferencial de V, porque todo esto es V más diferencial de V, partido por diferencial de X, siendo esto diferencial de X.
o sea, v'. Bien, eso en una rebanada recta, digamos, no he dibujado la rebanada, pero la podéis imaginar aquí, pues es así, ¿no? No tiene mucha más historia. Cuando la rebanada es curva, aquí tengo el dibujo de la rebanada curva, pues es muy parecido. La directriz original es esta, esa roja. Lo que hemos hecho es que, sin mover el punto A como referencia, movemos el punto B, un diferencial de V. Pues bueno, esto es parecido al triángulo, realmente sería parecido al triángulo que hemos puesto antes, y podemos decir que el ángulo es cateto opuesto, que es diferencial de V, entre diferencial de X. O sea, se sigue cumpliendo la misma propiedad de antes. El giro Z1 sería igual a cateto opuesto, diferencial de V, partido por esta longitud, que es igual que esta, diferencial de X. Aquí hemos aplicado solo desplazamiento en V. Bien, ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a aplicar desplazamiento en U. La rebanada inicialmente es la de puntos. Cuando aplico desplazamiento en U, lo que se está produciendo claramente, ¿qué es? Es un giro de la rebanada en torno al punto O. Está girando. Claro, si la rebanada fuese recta, un desplazamiento en este punto, igual que un desplazamiento en este, no gira la rebanada. Lo único que hace es que la traslada respecto al eje X. Pero es que esta de aquí claramente está produciendo un giro. Y el giro en este triángulo, el giro, o mejor dicho, el arco es igual al ángulo por el radio, y el radio es R. O sea que aquí puedo escribir que U es igual al ángulo por el radio, que es R. Realmente es negativo, ¿no? Este desplazamiento, este giro es negativo, entonces aquí le pongo un menos. O sea, Z sub 2 es igual a menos U partido por R. En fin, que un desplazamiento vertical y un desplazamiento horizontal, los dos producen giro. Entonces, el giro total, el desplazamiento en W no, el giro total será el giro en 1 más el giro en 2. O el giro del estado 1, que es debido al desplazamiento vertical, o en V, y el giro de 2, que es debido al desplazamiento U. Esto es igual, diferencial de V respecto de X, menos U partido por R. Lo que es lo mismo, Z es igual a V' menos U partido por R. Este segundo término vuelve a aparecer, ¿vale?, para barras curvas. En vez de 1 partido por R le podemos llamar K sub 0, y cuando vayamos a calcular el incremento de K, que es mi deformación, que es K, era Z', que es lo mismo que derivar esto. V segunda menos K sub 0' por U menos K sub 0 por U'. Y esta sería la ecuación de compatibilidad. ¿Vale? Ecuación de compatibilidad. Es la ecuación que une la deformación de la rebanada con los movimientos de la directriz. Me falta la ecuación de comportamiento. Esa la tengo ya por ahí. La ecuación de comportamiento une los esfuerzos N, MI y MZ con K, ¿vale? Y esa la tengo por ahí, mirad dónde. Aquí. Esta de aquí es justamente. Como Z' de Z es K, en este caso sería K sub Z, esto es precisamente la ecuación de comportamiento. ¿Vale? Esa sería la ecuación de comportamiento.
Y si la igualáis, pues ya tenéis la ecuación que liga los esfuerzos con los desplazamientos. Lo tenéis aquí precisamente en este apartado. Esta sería, como digo, la ecuación justamente que os he mostrado antes, la de comportamiento de la rebanada. Y esta de aquí, pues ya sería el conjunto. Primero, la ecuación de movimientos y esfuerzos que hemos obtenido en primer lugar debido a la deformación longitudinal, esta debida a la curvatura en Z, y si repetimos la operación para la curvatura en Y, pues obtenemos esta de aquí. Esta es mucho más fácil, esta de aquí abajo. De las dos primeras se forma un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas donde podríamos calcular U y V. Lo que pasa es que es un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Veis? Cuando la barra es recta, las ecuaciones se desacoplan. Las variables, las incógnitas se desacoplan, que es lo que ya habíamos visto antes. Bueno, tenéis la simplificación de esta ecuación para barras rectas, barras de gran radio de curvatura, en el libro. Y ya, finalmente, para acabar, aquí nos falta un apartado, deformaciones de rebanada por efecto de la temperatura. Este lo voy a dejar para que lo miráis, este es fácil, pero sí quiero introduciros yo el efecto del movimiento por variación de temperatura. Mira, hay estructuras que se someten a cambios intensos de temperatura a lo largo, por ejemplo, de un año. Un puente que está a la intemperie, pues está sometido a una temperatura muy distinta en un día caluroso de verano a las 4 de la tarde o en un día de invierno donde nieva. Las oscilaciones térmicas pueden ser fuertes, estamos hablando de 60, 70, 80 grados, ¿vale? Entonces, se sabe que cuando un material está sometido a una variación térmica, sufre una deformación. Esa deformación es igual en todos los ejes. Y vale alfa por incremento de T, siendo alfa el coeficiente de dilatación térmica. Está claro que si el material se ve coartado en su movimiento, pues aparecerán determinadas tensiones. Pero si es libre, lo que hace es que, como en este caso de aquí, se deforma, sin que aparezca ninguna tensión. Solo hay movimientos, ¿vale? O sea, la temperatura en principio quiero que la veáis como algo que produce movimientos. Y solamente cuando esos movimientos están impedidos, desembocan en tensiones o fuerzas. Respecto a deformaciones angulares, no hay. En principio, si el material es libre, epsilon xy es igual a epsilon xz es igual a epsilon iz igual a 0. No hay deformación angular. Pues bien, con esta premisa y aplicado a una barra recta, lo que vamos a hacer es imaginar que hay una variación térmica lineal. Os lo pongo aquí abajo para que lo veáis mejor. La variación térmica está representada en este gráfico. A la izquierda tenéis la rebanada. Lo que hacemos es que a la cara superior le aplicamos un incremento de temperatura delta T1, a la cara inferior un incremento de temperatura delta T2, imaginad que es la cara superior e inferior de la viga de un puente. E imaginamos que en el seno de esa barra hay una aplicación de la variación de la temperatura lineal entre delta T1 y delta T2. Claro, ¿qué es lo que va a suceder en cada fibra? Pues que cada fibra se va a intentar dilatar, a mí me interesa el movimiento en horizontal, en tanto en cuanto sea su incremento de temperatura.
Entonces, tal cual está dibujado, pues las fibras de aquí pues tendrán una dilatación y la de aquí abajo tendrá una dilatación mayor. ¿Lo veis? O esta puede ser de contracción, esta de dilatación, etcétera. Y aquí en la directriz hay no digamos un incremento de temperatura medio, porque sería la media cuando el centro de gravedad esté la mitad de la altura. Pero como el centro de gravedad se puede ver desplazado hacia arriba o hacia abajo, prefiero llamarle delta de temperatura en la directriz, que obviamente se calculará en función de delta T1 y delta T2 y de la distancia, ¿no?, a la que esté el centro de gravedad de esas temperaturas. Pues bien, si aplicamos la temperatura a cada fibra, lo que sucederá es que la rebanada sufre dos efectos. En primer lugar, un incremento de longitud de la directriz. Y en segundo lugar, una curvatura. Bueno, eso es lo que quiero que os lo miréis, ¿vale? Es muy sencillo. Y es un poco ya repetido respecto a lo que vimos el día anterior. Y las ecuaciones que aparecen son las siguientes. La deformación es alfa por incremento de temperatura de la directriz. Deformación de la rebanada. Y la curvatura K es igual a H partido, mejor dicho, alfa partido por H. H es el canto de la sección. Incremento de T sub 2 menos incremento de T sub 1. Bueno, mirad esto y ves cómo se demuestra, porque es muy fácil y algo que sí hay que saber.